Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que en esta noche vamos a tratar un tema que ha sido topado durante estos días, luego de los acontecimientos de una cámara oculta en el despacho del presidente de la República, Lenín Moreno. Por eso el tema que hemos escogido para esta noche es la SENAIN y el espionaje a ciudadanos ecuatorianos. Y por supuesto, teníamos que invitar a alguien que conoce el tema, que ha estado directamente vinculado. Por eso es que queremos, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecerle al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Gracias por aceptar la invitación, coronel. Permítame, empecemos con algunas inquietudes. El decreto 1768 del 8 de junio del 2009, decreto presidencial, creó la SENAIN. Explíquenos de su experiencia qué es y qué hace la SENAIN. Bueno, la SENAIN, básicamente, muchísimas gracias primero por la invitación, un cordial saludo a todos los televidentes. La SENAIN es una estructura de inteligencia política. ¿Por qué es una estructura de inteligencia política? Porque el gobierno en ese tiempo necesitaba y requería lo siguiente, necesitaba consolidarse ante el estamento nacional, y qué mejor hacerlo con la información. El gobierno sabía muy bien que la base de cualquier proceso revolucionario es el contar con una base de información que le permita consolidarse. Es por eso que se realiza yo diría, fragmentación de los sistemas de inteligencia tradicionales. Teníamos la Dirección Nacional de Inteligencia, teníamos las estructuras de inteligencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y se procede a desmantelar todas esas estructuras a fin de dar paso a una Secretaría de Inteligencia que esté ligada directamente al tema de apoyo, no al Estado ecuatoriano, sino de apoyo irrestricto a las políticas que salían desde el presidente de la República. Es decir, el Estado ecuatoriano y cualquier Estado en el planeta necesita de un sistema nacional de inteligencia, por supuesto. Correcto. Ahora, ¿quiénes hacían inteligencia antes? Porque eso nos daría la pauta de que el presidente de la República, Rafael Correa, aquel momento desconfiaba de estas otras instituciones, por eso se vio obligado a crear otra secretaría. No por lo siguiente, y le voy a dar los argumentos más claros que existen. A ver, primero, si las personas tienen a bien revisar cuáles han sido los pronunciamientos del Foro de Sao Paulo, al cual el presidente Rafael Correa y el partido de gobierno están ligados directamente, ellos dicen textualmente lo siguiente, que es necesario resquebrajar la estructura de Fuerzas Armadas y los sistemas de inteligencia, porque los sistemas de inteligencia son la contraparte de todo proceso revolucionario. Ante esta situación se buscó un chivo expiatorio. ¿Cuál fue el chivo expiatorio? El chivo expiatorio fue Angostura, y se culpó al sistema de inteligencia nacional como que éramos el estamento que fracasó. Y no es así. El presidente sabe muy bien, Fuerzas Armadas sabe muy bien, y los mandos militares y policiales saben muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque no era responsabilidad de los sistemas de inteligencia, era responsabilidad de las Fuerzas Armadas que estaban en frontera, los que tenían que proteger, no el sistema de inteligencia. Y otra cosa que el presidente de la República repetía para darle más fuerza y más contundencia a esta versión, él decía, a mí no me informaron nada. El sistema de inteligencia, como yo le dije personalmente al presidente de la República, no tiene que informarle a usted.
el sistema de inteligencia militar tiene que informar al comandante general del ejército y él tendrá los canales para llegar donde usted. Yo, en este caso, que era el director de inteligencia, no tenía por qué irme a hablar con el presidente de la República, no eran mis funciones. Es decir, los sistemas de inteligencia, coronel, no están al servicio de un presidente, sino del Estado como tal, de la estructura estatal que garantice estos sistemas de inteligencia frente a qué temas. A los temas de los objetivos nacionales permanentes. ¿Qué es lo que quiere el Estado con relación? ¿Cuáles son las amenazas que están colocándole en una posición débil al Estado ecuatoriano? Por ejemplo, al ejército, ¿cuál es su función como ejército en el caso de inteligencia? Los temas, por ejemplo, de amenazas externas, temas de narcotráfico, correcto, temas de tráfico de armas, presencia de grupos de insurgentes que estén atentando contra la soberanía nacional del Estado ecuatoriano, por citar algunos grupos. ¿Y en el caso de la Policía Nacional? En el caso de la Policía Nacional, por ejemplo, situaciones de convulsión social interna, levantamientos que se puedan dar dentro de la población y que podían poner en riesgo el sistema democrático. Esos eran parte de las estructuras de inteligencia y requerimientos de inteligencia que te hacían la policía. Y que corresponde a las instituciones que constitucionalmente determinan la responsabilidad de la seguridad del Estado. Correcto, porque recuerde usted que la misma Constitución determina ciertas misiones y ciertas obligaciones a cada uno. Entonces le dan misiones a Fuerzas Armadas y le dan misiones a la Policía Nacional. Y dentro de esas misiones institucionales le están dando también unas segundas misiones o submisiones a los estamentos de estas instituciones. O sea, a la inteligencia militar y a la inteligencia policial. ¿Y entonces la SENAIM es inconstitucional? La SENAIM nació de un proceso inconstitucional porque se fueron contra una disposición constitucional que había. No podían ellos pasarse por encima de la Constitución para crear este estamento. ¿Quiénes lo conforman? ¿Policías militares de servicio activo? Permítame, y les pongo este cuadrito que me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el señor Ronnie Vallejo ha manifestado públicamente que no tiene nada que ver con el tema de las cámaras en la presidencia. Pero esto me permite a mí determinar, en base a su pregunta, qué organismos conforman. Aquí están todos los organismos que conforman la Secretaría de Inteligencia Nacional. Y aquí dice claramente que la SENAIM tiene a su cargo también, además del estamento de inteligencia militar, policial, también tiene esto que está aquí, que es el Servicio de Protección Presidencial. ¿Y entonces por qué ahora se lava las manos? Porque se lava las manos, porque a ninguno le interesa al momento hacer aparecer el tema de la famosa cámara, que eso posteriormente lo podemos explicar más detalladamente. Pero este cuadro determina claramente las funciones y responsabilidades, y esto me permite llegar a esta segunda lámina que está aquí, en donde dice claramente que la Secretaría Nacional de Inteligencia tiene que realizar las siguientes funciones: planificar, coordinar, supervisar y articular. ¿Qué sistemas? Militar, policial, Servicio de Protección Presidencial y otros que están acá. Unidad de Inteligencia Económica también. Me parece que la SENAIM se salió de esas funciones para convertirse en una policía al servicio de una policía política al servicio del gobierno y de un partido político. Permítame, entonces, vamos a la siguiente parte. Aquí dice, en este libro que presentó y que elaboraron en el gobierno del señor Rafael Correa, y el plan o la Agenda Nacional de Inteligencia, en la página número 17, dice claramente lo siguiente. Aquí. Dice lo siguiente, permítame que le lea. Es un instrumento de orientación política que establece los lineamientos estratégicos, objetivos y estrategias encaminadas a la consolidación de la inteligencia del Estado como política nacional. Nuevamente, señores, es una inteligencia de carácter político. Eso es muy claro. Aquí están definiendo claramente hacia dónde va el sistema de inteligencia nacional. ¿Hacia la defensa de qué? De un caudillo político que se llamaba Rafael Correa, a la defensa de un partido político que es Alianza País, y a la defensa de una ideología que es del socialismo del siglo XXI. Vamos a referirnos a eso, coronel, pero mi inquietud, antes de la SENAIM, ¿no hacía también el ejército y la policía esta acción de perseguir o hacer inteligencia sobre los actores políticos? Fíjese, yo le digo, en el periodo en que yo estuve hecho cargo, había un estamento que se llamaba la Dirección Nacional de Inteligencia. Este estamento articulaba todos los componentes del sistema de inteligencia nacional y servían con información hacia las estructuras del gobierno, sea cual sea el gobierno, sea un gobierno de derecha, sea un gobierno de izquierda, sea quien sea. La información iba para que ese jefe de Estado y su gobierno puedan tomar las decisiones. Pueden haberse dado un sinnúmero de arbitrariedades, no digo que no, pero esas son objeto y sujeto a un proceso de investigación que tiene que darse.
indudablemente. Porque a mí me salta la inquietud, coronel, con su experiencia. Algunos que desde jóvenes estamos vinculados a los movimientos sociales, siempre había lo que se conocían los agentes policiales, los decían pesquisas, lo decíamos, ¿no es cierto? La policía política en el gobierno de Febres Cordero, el EXIC 10, ahora hablamos, la CENAIM, ¿no cumplen las mismas funciones? No, yo le digo por lo siguiente. Primero porque en las misiones que tenía cada una de las instituciones eran claramente definidas. Yo lo que le puedo hablar es por las Fuerzas Armadas, en donde yo estuve 35 años dentro del Servicio de Inteligencia, y le puedo decir que los objetivos y las misiones estaban claramente definidas en lo que tenía que hacer cada uno de los repartos de inteligencia. Cada uno de los repartos estaba en apoyo de una división y cada uno de ellos tenía específicamente una misión específica y también tenía un espacio geográfico donde tenía que moverse. De ahí no podían salirse ni hacer ninguna otra actividad fuera de lo normal. Gracias, coronel. Entonces regresemos al tema de la CENAIM. La CENAIM se dedicó entonces a espiar, a seguir a ciudadanos contrarios al régimen, que pensamos diferente, defensores del medio ambiente. Es decir, ¿para eso sirve la CENAIM? La CENAIM, desde que se transforma en un estamento político, como lo había manifestado, comienza a violar algunos de los preceptos constitucionales de derechos y libertades ciudadanos. Les voy a poner un ejemplo personal y permítame que les voy indicando. Aquí está una denuncia que yo presenté públicamente en la Fiscalía del Estado. ¿Por qué presenté esta denuncia, señores? Porque aquí están las personas de la CENAIM que estaban vigilando por un mes mi domicilio y son tan, yo diría, infantiles en los procedimientos que están haciendo, que no retiran ni las placas de los vehículos para hacer esta cosa. Estas personas que están aquí fueron identificadas y están nombradas dentro de la denuncia que presenté en la Fiscalía. Ustedes pueden ver aquí. Pueden ver acá al suboficial de la Armada que pertenecía a la CENAIM. Otra persona también, militar. Estas personas, ¿qué es lo que estaban haciendo, señores? Estaban haciendo actividades de espionaje y vigilancia hacia las diferentes opositores que tenía el gobierno. Fíjense, mandaban a personal femenino. Estas son agentes de la Policía Nacional que estaban en mi domicilio recabando información en el barrio. El equipo de seguridad que tengo yo las detectó y me dijo, esto está pasando. Cuando me acerqué a estas personas, le dijeron al jefe que les había mandado, el coronel se dio cuenta, este rato nos retiramos. Este es el sistema de inteligencia que utilizan para amedrentar. Hay casos también muy especiales. ¿Recuerda usted el caso de Clever Jiménez, cuando le toman acostado con una laptop y le toman algunas fotografías? Al doctor Andrés Páez, cuando le colocan un dispositivo de localización. Una CENAIM activa en procesos políticos. No sé si usted recuerda, en el último proceso electoral, en la provincia de Imbabura, fue denunciado una camioneta que portaba votos a nombre para Alianza País y se identificaron como miembros de la CENAIM. Es decir, ya no solo vigilan, sino actúan políticamente. Hay algunas operaciones que conduce la CENAIM, de acuerdo a algunos reportajes que tengo aquí, y dentro de estos reportajes se habla claramente de los siguientes. Por ejemplo, hay el reportaje contra la Texaco, la operación contra la Texaco, hay la operación de apoyo a Julian Assange, hay la operación para comprar equipos y tecnología que permitan hackear y también permitan obtener información de celulares fijos y móviles. Entonces, todo ese material estuvo manejando la Secretaría Nacional de Inteligencia. Lo grave es que ellos se amparan en un articulado constitucional en el cual dicen claramente que eso tiene que ser develado luego de 15 años, porque hay una prohibición de que estos secretos guardados como reservados secretos salgan a la luz pública. Vamos a seguir conversando con el coronel Mario Pazmiño luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene!
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el tema la SENAIN, espionaje a ciudadanos ecuatorianos, con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Coronel, entonces estamos hablando aquí de varias ilegalidades, una violentación directo a los derechos de libertad que consagra nuestra Constitución en el artículo 66, derecho a la libertad de opinión, derecho a la libertad de organización, a guardar respeto a mis convicciones ideológicas, políticas. Es decir, aquí hay una violación permanente de derechos. Y lo que dice en el COIP, usted como abogado sabe muy bien, el artículo 178, que está claramente determinado cuando se violenta la intimidad de las personas, porque esto es una violación de la intimidad. Y la otra, el 230, en donde se dice apropiación de información. Hay delitos de discriminación, hay de odio por las convicciones. Hay un sinnúmero de delitos que están ahí. Por eso es que le hemos pedido al presidente de la República dos cosas fundamentales. La primera, que quite este entorno maléfico que se llama el correísmo dentro de su estructura de gobierno. Y el segundo, que la Secretaría de Inteligencia sea, primerito, auditada y segundo, judicializada por todas estas violaciones que se están dando contra el pueblo ecuatoriano. La SENAIN fue creada mediante decreto presidencial. Indudablemente tiene algunos fundamentos legales para su existencia, pero al ser creada por un decreto presidencial, ¿puede o no Lenín Moreno, de la misma manera, cambiar, extinguir, eliminar las estructuras del actual SENAIN? Caso contrario, ni el mismo presidente está libre de ser espiado. Este es el único país, creo yo, en donde un decreto presidencial está por encima de la Constitución. Por supuesto. Yo no soy abogado, pero conozco algo de esta materia y yo no he visto en ningún país en donde este tipo de arbitrariedades se estén dando legalmente. Y lo peor es que las estructuras jurídicas no dicen nada con relación a esto, y más bien los ecuatorianos lo que hacemos es someternos a estos caprichos de una ideología trastocada. Eso es lo grave, y lo grave es que permitimos nosotros mismos como ecuatorianos que estas anomalías se estén presentando y después vemos las consecuencias, las tremendas consecuencias. Pero usted conoce entonces en estos momentos, si al presidente lo espían, ¿quién está controlando la SENAIN? Nuevamente me regreso al gráfico que le había indicado. La Secretaría de Inteligencia, primero es necesario indicar que esta Secretaría de Inteligencia tenía un jefe, no el Estado ecuatoriano. El jefe era Rafael Correa, él era el jefe de la SENAIN, porque esta unidad o esta secretaría pasó a depender directamente del presidente de la República como único jefe, y todos los pronunciamientos y todas las acciones eran desde el presidente de la República hacia la SENAIN. Es decir, estamos hablando de una policía política al servicio de Rafael Correa y de Alianza País. Correcto, correcto. Eso es lo que es la SENAIN, una secretaría de inteligencia política. Yo diría una pesquisa criolla. Al ser así, de manera ilegal, podrían las organizaciones sociales del Colegio de Abogados, venimos levantando la tesis de que se debe desclasificar la información recogida por la SENAIN por ser ilegal, y si necesitamos que en este país, que hablamos de diálogo, sea transparente precisamente esa documentación. ¿Qué es lo que exige la oposición y qué exige el pueblo ecuatoriano, más que la oposición? Que exista una verdad de los hechos, que se quite ese velo de la desinformación y que se transparente los hechos. Se transparente solo en cosas simples y sencillas. Por ejemplo, al señor presidente de la República y a los señores asambleístas, ¿saben ustedes lo que funciona dentro de la SENAIN verdaderamente? ¿Saben ustedes lo que está en la SENAIN? Eso es lo grave, porque la han tapado de tal manera que no salga a la luz pública. Pero sería interesante, señor presidente Lenín Moreno, que usted haga una visita a la Secretaría de Inteligencia y pide que le enseñen, no lo que le enseñaron a la prensa, solo la parte de arriba, sino todo. De ahí se va a dar cuenta usted las irregularidades, la violación de los derechos constitucionales y de los derechos públicos y privados que se están haciendo. Eso le iba a preguntar de su experiencia. ¿Con qué tecnología cuenta la SENAIN? Es tecnología de punta.
tecnología de punta, como rezan en algunos reportajes que se han hecho a través de Focus, Mil Hojas. Pero ellos entonces fácilmente pueden escuchar nuestras llamadas telefónicas, violentando los principios legales de requerir precisamente una participación de un fiscal, de una autorización de un juez competente para poder intervenir. Se compraron un sinnúmero de equipos para poder hacer este tipo de situaciones, y dentro de esos equipos que se fueron comprando están un sinnúmero de ellos, como los siguientes, por ejemplo, que dicen aquí. Permítame que le dé lectura. Senaín Ciberdefensa. Dice, herramienta tecnológica de ciberdefensa, una plataforma que mediante distribución de diferentes paquetes informáticos permite tomar control de dispositivos fijos y móviles para la obtención de información de personas de interés operativo. Personas de interés operativo, para los que no sepan, somos todos los ciudadanos ecuatorianos que discrepamos con el gobierno. Y también los que están a favor del gobierno, porque hoy nos damos cuenta que la CNI no solo espiaba a los opositores, también les espiaba a los del gobierno. ¿Pero para qué les espiaba a los del gobierno? Para chantajearles a futuro. Ese es el valor de la información mal utilizada dentro del sistema de inteligencia política. Sí, porque en un portal público que se llama Datos Seguro, se filtra un listado de 31 personas, donde, como usted señala, no solo opositores, sino militantes de Alianza País y también dirigentes sociales. Consta ahí el joven presidente de la FEUE Nacional, Andrés Quispe, en un listado que a mí me deja pensar entonces, Datos Seguro no era un portal que buscaba dar cumplimiento a que el Estado cuente con la información del registro civil, de la Agencia Nacional del Tránsito, pero para servicio del Estado, no al servicio de un gobierno de turno. Lo que hemos visto al momento, esa lista de 34, 32, es apenas una lista que se llama lista gris, porque hay otras listas, y dentro de esas listas están las listas negras. En las listas negras están otros personajes que a ellos les dan mayor importancia y relevancia por su accionar, y quienes ellos consideran que son una amenaza para el Estado ecuatoriano, y más que el Estado ecuatoriano, para la Revolución Ciudadana y para el presidente Correa. Por eso, al estar al servicio de la Revolución Ciudadana, deberíamos insistir que se desclasifique esos documentos. Tiene que desclasificarse. Si el presidente Moreno, Lenín Moreno, quiere demostrar al país que verdaderamente quiere dar un cambio y transformar este país, dejar de lado los abusos y excesos de poder, demostrémosle, desclasificando todos los trabajos y todas las vigilancias e investigaciones que hizo la Secretaría de Inteligencia. Y demostrémosle al país que este gobierno, como dice el presidente Lenín Moreno, quiere cambiar, quiere alejarse de la opresión que tenía el gobierno anterior. Pero entonces, ¿no sería saludable para el país que desaparezca la CNAIN y regrese precisamente el trabajo de inteligencia a aquellas instituciones que están establecidas en la propia Constitución? Lo importante aquí es que no desaparezca la Secretaría de Inteligencia, sino que se le dé verdaderamente el rol que requiere esa Secretaría de Inteligencia, un rol en beneficio del Estado. Porque aquí va a darse el caso siguiente, que viene otro presidente de la República y él también va a decir, bueno, como estos trabajaban para el gobierno de turno, entonces ahora yo quiero que la Secretaría de Inteligencia trabaje para mí y meto gente yo para que sean de mi entorno y me ayuda. Así no funciona la inteligencia. La inteligencia no tiene que ser al servicio de ningún partido político o caudillo político. No al servicio del Estado. Al servicio del Estado, porque recuerden, señores, ¿quién paga a los sistemas de inteligencia? ¿Quién paga a los militares, a los policías? Somos nosotros, somos los ecuatorianos. Y hablando de dinero, se habla, según una investigación, de 260 millones de dólares ocupados desde el 2009 hasta el 2017. ¿No será necesario que la Contraloría haga un examen especial a esos fondos? Porque no se olvide que en este país hace rato usted recordará los gastos reservados. Pero se mantienen los gastos reservados. Recuerde usted que al momento ese es el amparo que tiene el señor secretario general de Inteligencia para mantener ahí ocultos esos 260 millones. Es una pequeña migaja, porque no están topando ahí los gastos reservados, que eso sí es una cosa bastante Es decir, grande. Sumaría más de lo que entonces que ahora hay un contralor que dice que está dispuesto a transparentar, que por lo menos nos dé el gusto, ya, si quieren llamarlo así, a los ecuatorianos, de saber en qué se gastó esos 260. Pero comencemos primero con una posición firme de parte del gobierno. El gobierno tiene, así como creó un decreto para crear la CNAIN, tiene que
emitir otro decreto dejando sin efecto ese tipo de organización. Y ahí vamos a ver lo que va a aparecer y los ecuatorianos vamos a quedar completamente asustados. Por supuesto. Aquí ya la última palabra tiene el presidente Lenín Moreno. Caso contrario, seguiremos pinchados los teléfonos, carros de afuera de nuestras oficinas y de todos quienes pensamos. Y tendrá el mismo riesgo no solo los opositores, sino también tendrá el mismo presidente de la República, porque nadie sabe para quién trabaja la Senaín al momento. Bueno, veamos, en este programa vamos a continuar discutiendo y le queremos agradecer al coronel Mario Pazmiño por este importante diálogo. Buenas noches. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.